Molt bon dia a tothom. És un goig d'estar aquí entre vosaltres i no és que vagi a predicar en català, però m'agradava de donar-vos una salutació en català. Es un gozo de estar con vosotros. Me gustaría leer un pasaje para introducir el mensaje de esta mañana. Dice la Escritura, el apóstol Pablo: «Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Me gustaría que lo pensaseis un momento. Y aquellos que tenéis en el corazón que esto es una realidad, digáis amén de una manera que refleje, no tiene que ser chillando, pero de una manera que refleje que esto lo creéis y lo declaráis. Voy a leer el versículo y cuando termine, di conmigo amén si lo crees. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. A lo mejor le preguntaríamos a Pablo: Pablo, perdona, cuando estabas escribiendo esto, realmente los corintios te estaban criticando porque habías dicho que ibas a visitarles y al final no fuiste, o parece que fue, pero se fue enseguida. Y los corintios estaban criticándole y algunos despreciando su ministerio y diciendo que de la misma manera que no se podía fiar uno de él, porque a veces cumplía su palabra y otras no, y así era su mensaje, así le atacaban a Pablo y Pablo decía: no, las promesas en Cristo es sí y amén. Pero dices, ¿contamos eso también como que siempre nos lleva, Señor, en triunfo? Nos podemos acordar que a la misma epístola, cuando Pablo estuvo en su segundo viaje misionero y dijo, después escribiendo la primera epístola, dice: estuve entre vosotros en debilidad y temor. Y dices, ¿podemos seguir diciendo que gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A veces puede que las circunstancias no las comprendamos. A veces puede que nuestro criterio personal no prevalezca. Pero hay una realidad que está por encima de nosotros, que no importa no importan las personas. Hay una realidad por encima y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Que el Señor Jesucristo triunfó en la cruz frente a toda potestad, todo principado, toda autoridad, y todo poder le es dado al Señor en el cielo y también en la tierra. El hecho que Dios no exija e imponga su dominio y su reino es por su misericordia, pero Dios lo podría hacer hoy mismo. Entonces tú y yo, como hijo del Rey, que el Señor nos ayude de vez en cuando a aclarar nuestra mente y nuestros ojos para declarar la victoria en Cristo. No importa ninguna circunstancia que nos rodee. Podemos decir con el apóstol Pablo, en medio de sus tribulaciones, en medio de que en una ocasión lo sacaron como muerto fuera de Iconio, en medio de la revuelta de Asia que menciona en 2 de Corintios capítulo 1, que estuvieron dudando de su vida, en medio de todo eso, gracias a Dios, porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A veces ni siquiera podemos hablar, pero la realidad de la presencia de Dios está ahí. Así que cuando vayas mañana a trabajar, y yo también, llévate este versículo en el corazón y vive esa vida triunfante. En esta mañana voy a leer del Evangelio de Marcos.
Tenemos un pasaje tan interesante y lo que he dicho, no vamos a predicar de Pablo esta mañana, pero tiene que ver con esto y lo veréis después. Marcos capítulo 1, desde el versículo 21 al 28. Antes de leer, quiero recordaros dónde estamos. Estamos, por supuesto, después que el Señor fue bautizado, después de que el Señor tuvo sus primeros encuentros con sus discípulos y los que iban a ser sus discípulos y otros también, después de que los discípulos ya apreciaban por el testimonio de Juan el Bautista el calibre espiritual de Jesús, aunque no podían entender realmente quién era ese hombre. Y varias veces en los evangelios se tendrían que preguntar, ¿quién es este? Estamos ahora cuando, después de un año que Jesús fue bautizado, Juan es encarcelado y de alguna manera, por alguna razón que el Señor tuvo en su voluntad, según Mateo capítulo 4 y también Lucas, oyendo el Señor que Juan estaba preso, se fue de Nazaret, donde había sido rechazado, y entonces se establece en Capernaum. Esta mañana oía en un reportaje cómo probablemente fue en Capernaum porque probablemente estuviera empadronado allí y allí es donde le exigieron el tributo. Y el Señor dijo, mostradme una moneda. ¿De quién es esa moneda? De César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que el Señor, a partir de aquí, lo que vamos a leer es el comienzo del segundo año de ministerio de Jesús. Su primer año podríamos decir que fue un año privado, un año donde sí hubo milagros, donde sí limpió el templo de Jerusalén, pero realmente no tenía la popularidad que vemos en Jesús en el ministerio de Galilea, un ministerio que duró un año y medio más o menos, con diferentes viajes por las poblaciones de Galilea, Galilea de los gentiles, tierra que no era religiosa, sino que, como el Señor dijo, no venía a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero leemos en Marcos capítulo 1, versículo 21, y dice, entraron en Capernaum, y los días de reposo, o los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, su forma de enseñar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No tengo conmigo un boletín. ¿Me puedes enseñar en la carátula? Estoy seguro que, claro que sí, cómo no podía ser. Espero que os hayáis dado cuenta que en los boletines, conforme vamos en la vida del Señor Jesús, nuestro hermano Armando nos está poniendo fotos de los lugares históricos. Y entonces aquí tenemos una fotografía de la sinagoga de Capernaum. Realmente Capernaum es un lugar singular, porque quizás es el lugar donde tenemos más vestigios del tiempo de los evangelios y aún después de edificaciones cristianas
a esa orilla del lago de Galilea. Capernaum, una ciudad que su título, su nombre probablemente significa ciudad de comodidad o de confort. Una ciudad a orillas del lago de Galilea, pequeña pero ajetreada por comercio, porque había una ruta que venía desde Damasco, el norte, noreste, y pasaba por Capernaum y bajaba hasta Egipto por la costa. Y así la gente de Capernaum abría mercados con productos de agricultura, de ganado. Capernaum era la ciudad de Pedro, también era donde era Mateo. Curiosamente, cuando Herodes el Grande muere en el año 4, divide el reino de Palestina en 4 y había una frontera que pasaba por Capernaum. Y Mateo era agente de aduanas en la frontera entre una y otra región, y allí estaba sentado a los públicos tributos cuando vino el Señor y le llamó. Capernaum fue el centro donde el Señor residió, donde iba a predicar y luego volvía a la casa, quizás de Pedro o su propio lugar. Capernaum. La sinagoga de Capernaum, lo que tenemos en el boletín, era el ornamento principal de la ciudad. Y todas las calles salían de la sinagoga en una forma radial. Aquí el Señor Jesús comienza su ministerio. Y si estuvieras en Jerusalén en tiempo de Jesús y quisieras ver a Jesús y es un sábado, ¿dónde lo irías a buscar? La sinagoga. Espero que si alguien quiere encontrarnos el domingo, sepa dónde encontrarnos. La sinagoga, erigida por un centurión como frontera, como lugar de paso, una ruta importante de comercio, en Capernaum también. Había una guarnición de soldados romanos y estaba el centurión que luego más tarde la gente lo quería tanto porque él había dado dinero para la sinagoga allí. Y entonces la gente lo quería tanto que le dijo al Señor: concédele que su siervo sea sanado, porque él ha dado dinero para construir la sinagoga. Capernaum era una ciudad preciosa en un sentido, aún dentro de Galilea de los gentiles, una ciudad que los judíos de Judea, de Jerusalén, despreciaban porque era Galilea de los gentiles, pero era una ciudad importante y sobre todo para la vida y el ministerio del Señor. Como hemos dicho, allí nos encontramos a la sinagoga. ¿Os habéis preguntado, aquellos a lo mejor que quizás no habéis tenido tiempo de profundizar en la Escritura, de dónde sale la sinagoga? No, porque el Señor en el Antiguo Testamento nunca ordenó la sinagoga. El Señor ordenó una serie de formas y de rituales que se centraban alrededor del templo. La sinagoga surge en el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia. Cuando el pueblo de Dios fue arrancado de Palestina y llevado a Caldea o Babilonia, lo que es el Golfo Pérsico de hoy. Y allí los judíos, no teniendo el templo, no pudiendo sacrificar, aquellos pocos que quisieron seguir a Dios, ¿qué es lo que tenían? Las Escrituras. Y entonces fue alrededor de las Escrituras y de la oración que surge esta sinagoga. Sinagoga quiere decir congregación, quiere decir reunión de personas. Y allí se reúne la sinagoga. Las sinagogas no solamente se extendieron primero en Babilonia, luego también, por supuesto, en tierra de Palestina, pero las sinagogas se extendieron por todos los territorios donde los judíos habían querido ir, ya sea sirviendo a ejércitos, por ejemplo, egipcio, o por cuestión de su comercio. Los judíos habían ido a diferentes partes del mundo y para ellos la sinagoga era
la marca de su identidad nacional. Es curioso, porque para los judíos que ya en los siglos anteriores a la época de Jesús estaban dispersos, ¿cuál era su signo de identidad? No era una geografía, porque ellos no vivían en Jerusalén, pero era esa reunión en la sinagoga donde eran enseñados de la ley. Desde el tiempo de Babilonia hasta el tiempo del Señor Jesús, el estudio de la Escritura, la aplicación del texto bíblico a la vida diaria se convirtió en algo de suma importancia. Fue tan importante para ellos toda esa serie de normas, todo ese estudio de la Escritura, que llegaron a decir que la sinagoga fue ordenada por Moisés, oralmente, no por escrito en el Pentateuco, pero decían que Moisés había dado instrucciones para la fundación de la sinagoga y también Moisés había dejado toda esa serie de normas que luego existían en el tiempo del Señor Jesús. Eso no era correcto y Jesús les habló de tradiciones de hombres que habían oscurecido la ley. Pero ese era el celo que ellos tenían alrededor del texto bíblico. El culto de la sinagoga tenía 4 partes. En primer lugar, había una lectura repetida, que antes y después de esa lectura había unas oraciones. Ese pasaje donde dice: oye Israel, Yahvé tu Dios, Yahvé uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice: esto enseñarás a tus hijos cuando te sentares, cuando etcétera, etcétera. Todo eso se leía cada sábado. Después de esa proclamación de lo que ellos llamaban el Shema, habían 18 oraciones que se pronunciaban. Dejadme que os diga, por ejemplo, la primera. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el grande, el majestuoso, el Dios temible, el Altísimo, que muestra misericordia y benignidad, que creaste todas las cosas, que te acuerdas de las obras de los píos, de los patriarcas, que con amor redimes a sus hijos y a los hijos de sus hijos por motivo de tu nombre. Oh Rey, ayudador, salvador y escudo, bendito eres tú, oh Señor, escudo de Abraham. Qué bonito, ¿no? ¿No? ¿No os parece bonito? Me parece bonito. Después, primero, la proclamación del Shema. Segundo, 18 oraciones. Tercero, la lectura de la ley y de los profetas. Había una lectura asignada para cada sábado. Y después de leerla, estaba el sermón. Y aquí, el anciano de la sinagoga, o gobernador de la sinagoga, podía pedir a alguien que leyese, o alguien podía pedir: ¿puedo yo dar una palabra de exhortación? Y aquí es donde el Señor Jesús, después de leer: el Espíritu es sobre mí, porque me ha enviado Dios a anunciar buenas nuevas, y luego dijo: esto se ha cumplido delante de vosotros. En este espacio era también cuando Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé al principio, cuando iban a la sinagoga y se leía la ley y los profetas, a veces les preguntaban: hermanos varones, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Y si no, ellos solicitaban la palabra y mostraban que Jesús era el Mesías. Después del sermón había la bendición y un sacerdote pronunciaba una bendición que la congregación respondía: amén. De la sinagoga realmente hemos heredado algunas estructuras de cómo gobernarnos en la Iglesia. La figura de los ancianos, por ejemplo. También hemos heredado de la sinagoga la estructura básica de un culto. Las oraciones, las bendiciones, la lectura de la ley, el mensaje y luego la bendición final. Ahora,
no todo era tan glorioso en la sinagoga. Se centraron tanto en la lectura de la ley, buscaron tanto esas normas que, como hemos dicho, dejaron a un lado el espíritu verdadero de la ley para fijarse en sus propias normas. En el tiempo de Jesús, los escribas y doctores de la ley, que es lo mismo, eran respetados por la gente, pero su enseñanza, como vemos en este pasaje, era totalmente estéril. Podían hablar de lo que había dicho Moisés, lo que había dicho tal rabí, lo que decían los textos en sus manuscritos originales. Podían hablar de... Pero, ¿qué dijeron cuando Jesús enseñó? Que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Habían encontrado formas y enseñanzas que en realidad burlaban lo que la Escritura decía. Marcos capítulo 7, el Señor dice, mira, vienen tus padres a tu casa, personas mayores que en ese tiempo no tenían pensiones y tienen necesidad, y ven en tu casa que tienes una cabra o un corderito y desean eso para su propio sostén. ¿Y qué hacían los hijos eruditos de la ley? No, es que es ofrenda a Dios, no puedo dártelo. Y por las tradiciones de los hombres, dijo el Señor Jesús, invalidaban lo que Dios había mandado de honrar al padre y a la madre. O sea que la sinagoga que tuvo un buen principio, que tuvo un buen enfoque, de la cual heredamos cosas que son positivas, pero realmente tenían cosas que no eran tan recomendables. Nos dice en un lugar que un hombre tenía la mano seca y entonces viene Jesús y la gente le mira a ver si Jesús va a sanar en sábado o no. Y Marcos, que es precioso en los detalles, dice que los miró indignado. Y dice, el Señor dijo, ¿está mal hacer el bien en sábado? ¿No se saca un asna de una zanja en sábado? ¿No se da de comer y de beber a los animales? ¿Y no voy a sanar yo a una persona porque sea sábado? Eso nos habla de las debilidades o lo que a veces los hombres hacemos con cosas preciosas como la sinagoga. En Mateo capítulo 23 Jesús acusa a los fariseos de hipócritas, o sea, de esconderse detrás de una máscara, de presentar una fachada pero por dentro ser algo totalmente diferentes, de orgullosos, de codiciosos, insensatos y ciegos. Y dejarme que añada una pequeña nota aquí. ¿A alguien el Señor le dijo, eres ciego, miserable, pobre y desnudo? ¿A quién? Gracias, a la iglesia de la Odisea. O sea que lo mismo que hicieron los escribas y doctores de la ley con la sinagoga, algunos lo hicieron en la iglesia. No se trata de que los judíos, qué malos, malísimos que eran, sino que la naturaleza humana a veces es capaz de desvirtuar los tesoros que Dios nos ha dado. Vemos en el tiempo del Señor Jesús y en el libro de los Hechos personajes como Simón. ¿Quién era Simón? De lo que nosotros derivamos la palabra simonía. ¿Sabéis lo que es la simonía? Sí, bueno, la simonía históricamente es pagar para obtener un oficio de la Iglesia. En tiempo de la Reconquista en España, por ejemplo, los nobles podían pagar
para obtener derechos o estatutos como un monasterio, cuando en realidad lo único que querían eran tierras y bienes, beneficios. Elimas, ¿quién era Elimas? Elimas, que traducido es el mago, Barjesús, un tal hijo de Jesús que era mago y tenía engañada a la gente, y era judío, y quiso apartar a Festo de escuchar la palabra del apóstol Pablo. Lo que quiero mostraros, tanto con Simón, que también era mago y tenía a la gente embelesada, aunque engañada, Elimas o los hijos de Esceva. ¿Quiénes eran los hijos de Esceva? Judíos que pretendían dominar el mundo espiritual, y cuando oyeron y vieron de Pablo, fueron a alguien que estaba poseído por un demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús que Pablo predica, te mandamos que salgas de ellos. Pero lo que quiero que veáis es que los mismos judíos estaban manejando cuestiones de magia y de espiritismo, pero falsamente. O sea que cuando dice que Jesús va a la sinagoga, no va a un lugar de piedad, de maravilla, de la fe revelada del Dios del Antiguo Testamento. Claro que sí, pero también desvirtuada por las personas. Y vemos que dentro de la sinagoga hay una persona endemoniada. ¿Cómo es posible? El Evangelio de Marcos menciona 3 personas endemoniadas. Por ejemplo, menciona a la mujer de Tiro y de Sidón, en tierra pagana. Dirías, bueno, es algo que podemos esperar. Una mujer que pide por su hija porque un espíritu inmundo pues la atormenta. También podríamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, cuando menciona tierra de Gadarenos, una tierra donde tenían cerdos. Los cerdos eran un animal inmundo. Entonces, que hubiera endemoniados ahí lo podemos comprender. Pero ¿qué hacía un endemoniado dentro de la sinagoga? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Qué hacían esos encantadores, magos o supuestos personas que dominaban el mundo espiritual? ¿Qué hacían que no intervenían aquí? Pero como dice tanto en el caso de Simón, de Elimas y los hijos de Esceva, lo que hacían era un engaño nada más. Pero cuando llega el Señor es otra cosa. Es otra cosa. El Espíritu dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Esta expresión es una expresión claramente del Antiguo Testamento, claramente una expresión aramea que quiere decir: nosotros no nos hemos metido contigo, ¿por qué vienes a enredar a nosotros? Nos vienes a molestar. Tremendo. Jesús en una sinagoga y hay alguien que le dice: ¿por qué has venido aquí a molestarnos? ¿Qué tienes? ¿Qué te hemos hecho? Por supuesto, no había ninguna participación entre Jesús y los demonios. Lo dice muy claramente 2 de Corintios capítulo 6, del 14 en adelante. Pero sí eran sujetos a la justicia de Cristo. Delante del Señor no había ni enfermedad ni espíritu inmundo que pudiera prevalecer. Jesús era la luz del mundo y ninguna tiniebla podría prevalecer delante de Él. Así que cuando Él viene, lo que hace es que saca a la luz lo que hay. Y los demonios dicen: ¿has venido a destruirnos? Presienten que ese personaje realmente es el Mesías, aunque tienen el entendimiento oscurecido, pero algo ellos podían percibir. Incluso Marcos en otros lugares dice que tú eres el Hijo de Dios, dice que los demonios dijeron. Y aquí, cuando perciben que es el Mesías, dice: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. La palabra santidad significa
separación, aquel que es apartado de Dios, diferente al mundo, y evidentemente que había venido a cumplir la misión del Mesías, porque era el Mesías. El demonio tenía un credo ortodoxo, no había herejía en lo que decía. Jesús era el Santo de Dios, pero Jesús no consiente ni siquiera palabras correctas en boca de un demonio. Es lo mismo que Pablo, capítulo 16 de Hechos, cuando le sale una chica con espíritu de adivinación y dice: estos son los siervos del Dios Altísimo. Y Pablo lo censura, porque no hay nada en común entre Satanás y Cristo. No hay comunión entre Dios y las tinieblas, y nosotros tampoco podemos permitirla. Pero el Señor prevaleció y sacó al demonio de la persona, y fijaos que aun cuando sale, ejerce violencia. Dice Lucas capítulo 4 que como que no tuvo secuelas, pero clamó a gran voz. Hay un último acto destructivo. Es curioso, cuando hay un problema en una congregación religiosa de Dios, porque aquí no estamos hablando de, oh no, cosas que no nos tocan. No. Aún en la Iglesia, cuando hay un problema y se trata, aún después nos quedamos con un sentido como heridos, y necesitamos que el Señor restaure la situación. Ahora, dejadme meditar dos cosas de este pasaje. En primer lugar, la autoridad de Jesús en la enseñanza, y luego la autoridad de Jesús en la liberación y la sanación de este endemoniado. Es curioso que el Evangelio de Marcos parece que es un evangelio dirigido a gentiles y en particular a los romanos. ¿Por qué? Primero, por el vocabulario que usa, porque a veces explica los lugares donde Jesús estaba, porque 4 veces traduce una palabra aramea al griego para que sus lectores lo oigan, pero además es el evangelio donde aparecen palabras latinas como estratega, como que nos hacen pensar que probablemente iba dirigida a Roma. Marcos es un evangelio donde la enseñanza de Jesús no es lo principal. Marcos es un evangelio que presenta a Jesucristo como el Mesías por lo que hizo, por sus obras. Y las enseñanzas de Jesús son menores. Es totalmente diferente, por ejemplo, al evangelio de Mateo, que gira alrededor de 5 grandes discursos, o el evangelio de Juan, que está lleno de presentaciones y discursos de Jesús. Pero fijaos que aunque aquí Jesús es el Mesías por las obras que hace, porque prevalece delante del mundo de las tinieblas, porque es alguien que sana, que demuestra por sus acciones que es el Hijo de Dios, pero aún Marcos nos hace entender que todo eso está fundado en su enseñanza, y su enseñanza es de autoridad. ¿Cómo es cuando tú hablas del Evangelio? ¿Es con autoridad? ¡Oh! Qué importante que estemos seguros de lo que creemos. Y eso no es fruto del estudio. Hay mucha gente que ha estudiado doctorados y luego se ha perdido. Tiene que ver con la convicción del corazón. Es una cuestión espiritual. El hombre natural, 1 Corintios 2:14 en adelante, el hombre natural no percibe las cosas de Dios y para él les son locura. Pero el espiritual evalúa, valora todas las cosas. Y nosotros conocemos las cosas de Dios por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y cuando tú estás en comunión con el Señor y de su palabra lees lo que Él te dice y el Espíritu Santo lo graba en tu corazón,
Ya puede el mundo decir lo que quiera, que tú sabes en quién has creído y que es poderoso para guardar el depósito de tu vida, de su mensaje, hasta el final. Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Qué importante cualquiera que predica. Por supuesto que usamos comentarios, porque son guías de personas que han estudiado profundamente el texto y nos pueden enseñar. Pero ay del predicador cuando lo único que comenta es lo que ha leído de otros. ¿Es que la Escritura no ha tocado tu corazón? ¿No te ha levantado y ha puesto una palabra fresca y nueva en tu boca? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es una constante en los evangelios, esa definición que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y qué más? Y no como los escribas. ¿Somos nosotros filósofos, gimnastas del vocabulario, para explicar entre nosotros con una jerga teológica a ver cómo podemos expresar las cosas que podamos hacer una impresión sobre los demás? Por favor. La enseñanza de Jesús en ocasiones era innovadora porque Él era el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero la mayoría de las veces era de sentido común. El Señor dice, por ejemplo, oísteis a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, el que se enoja locamente con su hermano ha pecado, es igualmente digno de juicio. ¿Es que el Señor recurrió a alguna revelación sublime, angelical para decir eso? No, era sentido común. A veces nosotros nos podemos perder en explicaciones. Recuerdo alguna vez alguna conversación con alguien que, perdonadme, pero dejadme decirlo así, sofistamente, porque los sofistas eran unos griegos que les encantaba debatir. Y no les importaba de tomar un bando u otro. Era el deporte nacional. Discutir y bla, 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 bla. No, ¿es para nosotros eso la palabra? Ah, no. La palabra es palabra de vida. La palabra es palabra que engendra vida. Es palabra que alimenta nuestro espíritu. Es palabra que nos lleva en comunión con nuestro Dios. Palabra que nos alimenta, que nos despierta, que nos fortalece, que nos nutre en el Señor. La autoridad de Jesús, su justicia e integridad. El que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra, dijo a unos fariseos entendidos de la ley. Por su comunión con el Padre, el conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Claro que Jesús tenía autoridad. Por su compasión y amor, por la indagación y el escrutinio de la Escritura. Acordaos que desde los 12 años, ¿a dónde encontraron a Jesús? Preguntándoles a los doctores, buscando de conocer la Escritura. La revelación de Dios y la obra del Espíritu Santo no está en conflicto con un estudio profundo de la Escritura. Pero lo importante es mezclarlo, por supuesto, que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, la compasión del Señor. Esa armonía de las palabras de Jesús con lo que Dios quiere y desea. Así que cuando tú pronuncias una palabra, como dijo Lutero dijo, una Biblia en manos de un campesino tiene más autoridad que un papa basándose en concilios y en teólogos. Amén. Amén. Y tendrá no solo objetivamente más autoridad, sino que producirá más fruto. Producirá más fruto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es más poderosa que toda espada de dos filos. Es poder de Dios para salvación del alma. Ahora, la autoridad de Jesús no se queda en la enseñanza, sino que se mostró en el desarrollo de su ministerio. Fíjate que Jesús aquí no utiliza fórmulas.
No dice, bueno, espérate, voy a buscar una fórmula. No. Jesús tampoco se muestra aquí clamando a gran voz. Clamó a gran voz cuando llamó a Lázaro. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor venga por su iglesia habrá un sonido de trompeta, una voz de arcángel. Pero para los demonios no era necesario. Lo importante es quién era Él. Y bastaba con decir, cállate y sal de Él. Y ya está. Ya está. Ya está. Jesús sacó al demonio por quién Él era. Resalta la cuestión que Jesús era el Santo de Dios y los demonios le conocían. Nos muestra cómo el Señor desea que le conozcamos. El Señor reprende al demonio y le dice, cállate. El Señor quiere escoger a quién y cuándo Él revela que es el Cristo, el Mesías. Creer en el Señor no es una cuestión para vociferar, no es cuestión de subir el volumen y ya está, es una cuestión espiritual. Hermanos, lo que hemos visto en este pasaje, primero hemos visto la sinagoga, hemos visto Capernaum, una ciudad bonita. Hemos visto la sinagoga, una institución que Dios bendijo, pero que dentro de esa institución había un problema y no podían con él. Es como Pablo cuando escribe a los Corintios y dice, oigo que hay entre vosotros tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tremendo. ¿Cómo es posible que en la iglesia sucedan cosas peores que la gente que no conoce a Cristo? Pero es así, es así. Y la sinagoga, por un desvío de su atención, por resaltar quizás al profesor no sé cuántos, al escriba, al rabí, a sus ordenanzas. No, es que son tan importantes que vienen realmente de Moisés, aunque no están escritas en el Pentateuco. Se generó tal situación que entre ellos habían endemoniados y nadie se daba cuenta ni los podían echar. Fijaos que cuando la gente se maravilló, ¿por qué? Dice, ¿qué es esta nueva doctrina que aún los demonios le obedecen? Aún la gente que era, entre comillas, creyente del Antiguo Testamento, le parecía que un endemoniado en la congregación pues era algo que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un fornicario en Corinto, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea entregado a Satanás. ¡Guau! Hermanos, qué importante que nosotros nos alejemos como iglesia de lo que era la sinagoga de Capernaum. Que nos alejemos de un evangelio que ni tiene autoridad, ni tiene fruto, que no es capaz de limpiarse de sus inmundicias. Que el Señor nos ayude a huir, porque, como hemos visto, la degradación de la sinagoga y de los doctores de la ley y los escribas es muy semejante a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Conclusión. Jesús es poderoso para atar al hombre fuerte, dice Jesús, eso lo dijo Jesús, Marcos capítulo 3. Si alguien quiere entrar a una casa y tomar esa casa y transformarla, dice, entra primero, ata al hombre fuerte y después hace la obra, lo saca. Jesús es poderoso para atar a Satanás, es la frase que usa el Evangelio, y liberar a las personas de las tinieblas y trasladarlos a su reino. No importa
si son ladrones, si son avaros, etcétera, etcétera. 1 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La sangre de Cristo es poderosa. No me importa cuántas personas rechacen el Evangelio. No me importa tampoco si tristemente y rompiéndonos el corazón, algunos de nuestros propios hijos no aceptan el Evangelio. Me da igual. Eso no daña el Evangelio de Cristo, ni la autoridad del Salvador, ni la capacidad de salvar un alma del infierno y ponerla en el reino de su amado Hijo. Tenemos que vivir en esa victoria. Jesús es poderoso. Por otra parte, la gente se maravilló, pero no se arrepintió, ni creyó en Jesús como el Mesías. Esta es la gente, esta es la multitud. Espero que ni tú ni yo nos movamos por lo que hace la gente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, mira, pues vamos. Y ¡ay, qué bonito! ¡Oh! ¿Te ha penetrado dentro de la piel? ¿Te ha llegado al corazón? ¿Ha transformado tu alma? Pues vívelo en esa profundidad, en esa victoria. No te dejes llevar por la gente. La fama de Jesús dejó a la nación judía sin excusa de quién era Jesús. Quiero terminar con una canción, una letra de una canción que escribió alguien. Estoy seguro que habéis oído la canción. No quiero que sean mis últimas palabras, así que vamos a oír la canción y luego quiero decir algo más. Pero quiero subrayar la letra. Dice esta canción, y fíjate si no habla de un supuesto pueblo de Dios que ha perdido ese vigor, ese frescor, esa fuerza. Dice la canción: tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces. Pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, salimos nosotros, una luz bajo la mesa, una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Ese cojo que fue sanado por Pedro y Juan cuando subían a orar a la hora de nona y cuando una vez sanado saltaba de alegría. Esta canción dice que el cojo ya no baila. Me gustaría primero escuchar la canción, pero luego me gustaría volver a leer el versículo con que hemos empezado. Vamos a oír la canción, por favor. En esta mañana mis últimas palabras no son para la Iglesia en general, sino para ti y para mí, individualmente, que esta semana que viene y con la ayuda de Dios vamos a vivir, que a Dios gracias nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.